Al final de los tiempos, los ángeles vendrán y separarán a los malos de los justos. Entonces los malvados serán arrojados al fuego, donde habrá llanto y crujir de dientes. ¡Qué escena tan aterradora! Un lugar de sufrimiento eterno, donde las personas jamás encontrarán descanso. Es impactante que, incluso con todas estas palabras de Jesús, todavía haya quienes niegan la existencia del infierno. Pero la verdad es que Jesús habló claramente de él como un lugar de castigo eterno, donde habrá llanto y desesperación. Y ese no es un destino que deseamos para nadie, ni siquiera para nosotros mismos. Jesús nos advirtió sobre la seriedad del infierno. En Marcos 9:43-47, Él dijo: «Si tu mano te hace pecar, córtala. Es mejor entrar en la vida sin una mano que tener las dos y ser arrojado al infierno, donde el fuego nunca se apaga. Si tu pie te hace pecar, córtalo. Es mejor entrar en la vida sin un pie que tener los dos y ser arrojado al infierno. Si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Es mejor entrar en el reino de Dios con un solo ojo que tener los dos y ser lanzado al infierno». Con estas palabras, Jesús dejó claro que el infierno es real y debe tomarse en serio. Quien continúa en el pecado sin arrepentirse será llevado allí. Ahora piensa en esto. Hacemos seguros para todo: vida, auto, casa, para protegernos de problemas que quizás nunca ocurran. Pero muchos no se preocupan por proteger sus almas del fuego eterno, que sí es una certeza para quienes rechazan a Dios. Jesús también habló del infierno en Mateo 25:30, llamándolo las tinieblas de afuera, un lugar sin la presencia de Dios. En 2 Tesalonicenses 1:9 leemos que aquellos que sean condenados sufrirán castigo eterno, separados de la presencia del Señor y de su gloria. Ahora detente e imagina cómo debe ser estar allí. Un lugar lleno de sufrimiento, donde acechan los demonios, donde el fuego nunca se apaga y el gusano nunca muere. Allí, los gritos de dolor jamás cesan. Quien vaya al infierno estará condenado para siempre, sin ninguna esperanza de salida. Jesús también dijo en Mateo 10:28, «No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien teman a aquel que puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno». El infierno es el destino de quienes rechazan a Jesús y eligen vivir en el pecado. Es un juicio justo para quienes se alejan de Dios y rechazan el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. La Biblia deja claro que ese es el castigo para los que persisten en el pecado, como el asesinato, el robo, la mentira, la violencia, la embriaguez, el chisme, la promiscuidad y las adicciones. También para aquellos que alimentan deseos como la envidia, la avaricia, la ira, la gula y el orgullo. Pero hay algo que muchas personas confunden. El infierno no es lo mismo que el Hades o el Seol. En el Antiguo Testamento, la palabra Seol y en el Nuevo Testamento, Hades, significan lugar de los muertos o tumba. No son el infierno final, sino lugares temporales donde las almas esperan el juicio. Esto queda claro en la historia del hombre rico y Lázaro, que muestra que el Hades es un lugar de sufrimiento temporal. La resurrección final será el momento decisivo. En ese día, Dios juzgará a todos. Entonces los que sean condenados serán arrojados al lago de fuego, un destino definitivo. En Apocalipsis 20:12-15 leemos que todos los muertos serán juzgados según sus obras, y aquellos cuyos nombres no estén escritos en el libro de la vida serán lanzados al lago de fuego. Ese es el destino final de los que rechazan a Dios. Muchas confusiones sobre el infierno vienen de traducciones incorrectas de la Biblia. Por ejemplo, algunas versiones antiguas tradujeron Seol como infierno, pero el significado correcto es mundo de los muertos. Un ejemplo está en el Salmo 16:10.
porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Independientemente de estas diferencias, lo que realmente importa es que la Biblia es clara. Aquellos que eligen vivir en el pecado y rechazan a Jesús tendrán un destino terrible. En Apocalipsis 21:8 encontramos una advertencia seria. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Esta es la segunda muerte. Es decir, cada uno tiene una elección. Podemos abandonar el pecado y aceptar a Jesús, o podemos ignorar la verdad y enfrentar la eternidad en el infierno. La decisión está en nuestras manos. La elección más importante es entre la luz y la oscuridad. Después de tomar tu decisión, tendrás que vivir con las consecuencias. Y si decides no decidir, eso también es una decisión, pues equivale a rechazar a Jesucristo. Incluso una elección hecha sin compromiso solo para asegurar un lugar en el cielo no engaña a Dios, porque Él ve el corazón de cada persona. Esto también aplica a los cristianos tibios, como declara Dios en Apocalipsis 3:16. Así, porque eres tibio y no frío ni caliente, estoy a punto de vomitarte de mi boca. No comparto esto para asustarte, sino para presentarte la realidad y la verdad, para que tengas la oportunidad de volverte a Jesucristo y evitar el infierno. Mientras hablamos, miles de personas avanzan lentamente hacia el infierno y muchas de ellas terminarán allí si no eligen a Jesucristo. Cada día mueren 150,000 personas y muchas de ellas están yendo a la condenación eterna. Jesús nos advierte en Mateo 7:13-14. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la encuentran. Esto es un recordatorio solemne de la importancia de elegir el camino correcto. Este pensamiento realmente me impacta. La realidad inevitable de que un día moriremos es un hecho del que nadie puede escapar. Y te comparto esto porque me importa tu vida y no quiero que termines en el infierno. Es importante reconocer que Dios es amor y nos ofrece un tiempo de gracia para volvernos a Él. Pero ese tiempo también se está acabando. Es esencial tomar la decisión correcta antes de que sea demasiado tarde. Hechos 17:30 nos recuerda: en el pasado, Dios no tuvo en cuenta la ignorancia, pero ahora manda a todos, en todas partes, que se arrepientan. Porque ha establecido un día en el que juzgará al mundo con justicia por medio del hombre que ha designado, y ha dado pruebas de ello a todos, resucitándolo de entre los muertos. En este contexto, el hombre es Jesús, Dios hecho carne, enviado a la tierra para pagar el precio que merecíamos por nuestros pecados. Jesús, que no conoció el pecado, se hizo pecado por nosotros en la cruz. Es interesante notar que fue un hombre, Adán, quien introdujo el pecado en el mundo, y fue un hombre perfecto, Jesús, quien vino para liberarnos de la condenación de ese pecado que es el infierno. A menudo escuchamos a las personas decir, estoy salvo, o Él está salvo. Pero ¿qué significa realmente estar salvo? Significa haber sido rescatado de la condenación eterna del infierno, y Jesús ya sufrió ese castigo en la cruz por nosotros. Él cargó con mis pecados, con tus pecados, y con los pecados del mundo entero, aunque Él mismo jamás pecó. Segunda de Corintios 5:21 lo confirma. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es crucial entender que Dios es el juez supremo y juzgará al mundo entero con justicia.
evaluará a cada persona de acuerdo con cómo vivió su vida, tomando en cuenta todas sus acciones, pensamientos y todo lo que hizo en este mundo temporal. Dios ve incluso aquellas cosas que creías que estaban ocultas, las acciones secretas y los pensamientos más escondidos. Él lo ve todo y juzgará el corazón de cada persona. Como está escrito en Romanos 2:16, esto sucederá el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Recuerda, Dios es omnisciente, santo, perfecto y justo. Incluso un solo pecado sigue siendo pecado y nadie es perfecto. Todos somos culpables de haber pecado, como afirma Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Siendo Dios tan justo como sabemos que es, Él juzgará toda injusticia y todo lo que está mal en este mundo, todo lo que causa dolor y sufrimiento. Muchas personas se preguntan, ¿qué está mal con el mundo? Pero la respuesta está en el pecado que entró en él. Muchos quieren culpar a Dios por las aflicciones del mundo, pero la verdadera culpa recae sobre el pecado humano. Es esencial comprender esta verdad para entender la importancia de la redención, ofrecida por medio de Jesucristo, con la alarmante realidad de que cada 98 segundos alguien es agredido sexualmente en el mundo. Se hace evidente la extensión del pecado y la necesidad del juicio divino. Dios, en su justicia, juzgará a todos los pecadores. No perdonó ni siquiera a los ángeles cuando pecaron. Por lo tanto, ciertamente no perdonará a aquellos que persisten en sus pecados, como está escrito en 2 Pedro 2:4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno, encerrándolos en prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿cómo será el infierno y cuáles serán los castigos allí? Sabemos que existen diferentes grados de castigo, como se describe en Apocalipsis 20:12. Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante el trono, y se abrieron los libros. Otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Los muertos y fueron juzgados según lo que habían hecho, según lo que estaba escrito en los libros. Esto indica que cada persona será juzgada individualmente, con base en sus acciones. Jesús habló sobre esto al describir al siervo malvado en sus parábolas. Él advierte sobre aquellos que, pensando que el Señor tarda en venir, comienzan a actuar de manera equivocada, maltratando a los demás y entregándose a comportamientos destructivos. Este es un recordatorio solemne de que nuestras acciones tienen consecuencias eternas y que debemos vivir de manera responsable y justa, buscando la redención a través de Jesucristo. Jesús, en sus palabras, destaca la importancia de estar preparados y ser fieles, especialmente con respecto a su segunda venida y al día del juicio. Él nos advierte en sus parábolas sobre el destino de aquellos que son sorprendidos desprevenidos. Por ejemplo, habla del siervo que conocía la voluntad de su Señor, pero decidió no prepararse ni actuar conforme a esa voluntad. Ese siervo, según Jesús, recibirá un castigo severo. En Lucas 12:47, Jesús dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Aquí Jesús deja claro que habrá diferentes grados de castigo, dependiendo del conocimiento y de las acciones de cada persona.
Esta es una advertencia especialmente seria para los predicadores y pastores, aquellos que no predican el Evangelio completo, enfocándose solo en mensajes motivacionales, en la prosperidad o únicamente en el amor de Dios, sin reconocer también su santidad y justicia, también serán juzgados. Es vital predicar sobre el infierno y todas las verdades contenidas en la Biblia. De lo contrario, se corre el riesgo de llevar a las personas a una comprensión errónea o distorsionada del Evangelio, provocando tropiezos espirituales. La responsabilidad de transmitir la verdad completa es grande e incluye la necesidad de advertir sobre las consecuencias del pecado y la realidad del juicio divino. Es fundamental comprender que el peor castigo del infierno está reservado para aquellos que, teniendo la responsabilidad de guiar, terminan llevando a otros al error. Jesús, en Mateo 18:6, advierte: «Y al que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que se le colgara al cuello una gran piedra de molino y se le hundiera en lo profundo del mar». Esta advertencia se extiende también a los falsos profetas y maestros, como se aborda en todo el capítulo 2 de Segunda de Pedro. En el versículo 17, estos falsos maestros son comparados con fuentes sin agua y nubes llevadas por la tormenta, para quienes está reservada la más densa oscuridad para siempre. Utilizan palabras vanas y se glorían en su necedad, seduciendo a otros con pasiones sensuales de la carne. Prometen libertad, pero son esclavos de la corrupción. Más adelante, en el mismo capítulo, se afirma que aquellos que, habiendo escapado de la corrupción del mundo por el conocimiento de Jesucristo, vuelven a enredarse en ella y son vencidos, terminarán en una condición aún peor. El versículo advierte: «Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, apartarse del santo mandamiento que les fue dado». Estas escrituras resaltan la gravedad de apartarse del camino de la verdad, especialmente para aquellos que están en posición de liderazgo espiritual. Es un recordatorio solemne de la gran responsabilidad que cada uno tiene, no solo por su propia alma, sino también por las almas de aquellos que influencian. Las palabras del verdadero proverbio: «El perro vuelve a su vómito y la cerda lavada, y vuelve a revolcarse en el fango», destacan la tragedia de aquellos que, después de haber abandonado el pecado, regresan a él. Este mensaje es especialmente relevante para los falsos profetas y maestros, para quienes está reservado lo más terrible del infierno. Muchos, especialmente dentro del movimiento de la palabra de fe y los predicadores de la prosperidad, engañan a las personas, llevándolas a buscar a Jesús solo por riquezas y salud en este mundo pasajero, en lugar de reconocer su necesidad de un Salvador por causa de su condición pecaminosa. Jesús no murió para que continuáramos viviendo en la lujuria de nuestros deseos carnales, sino para que muriéramos a esos deseos y viviéramos por el Espíritu que Él nos dio. Juan 3:16. Es un versículo muy conocido, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esa es una verdad hermosa e increíble, pero muchos se detienen allí y no exploran lo que viene después. El versículo 17 continúa: «Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él». La salvación, por tanto, es del pecado y de sus consecuencias. El versículo 36 refuerza este mensaje: «El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él». Cuando Jesús cargó con nuestros pecados en la cruz, absorbió la ira de Dios que estaba sobre nosotros, salvándonos de ese destino terrible. Esta
verdad resalta la gravedad del pecado y la importancia de la obediencia y la fe en Jesucristo como el único medio de salvación y de liberación de la ira divina. Es un llamado a reflexionar sobre la seriedad del mensaje del Evangelio y la responsabilidad de vivir de acuerdo con las enseñanzas de Cristo. Comprender la justicia de Dios es esencial para entender el Evangelio en su totalidad. Como está escrito en Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Este versículo destaca la justicia y la generosidad de Dios. Sin embargo, eso no significa que Él simplemente ignore el pecado. Muchas personas se aferran a la idea de que Dios es amor y lo interpretan como si Él perdonara todos los pecados sin exigir arrepentimiento o cambio de vida. Esa es una comprensión parcial de la naturaleza de Dios, promovida por algunas iglesias que enfatizan solo un aspecto del Evangelio, resaltando el amor divino, pero dejando de lado su santidad y justicia. El resultado de eso es una fe tibia, que no refleja un compromiso verdadero con Cristo, como se menciona en Apocalipsis 3:16, pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Dios es amor, sí, pero también es santo y justo. Él no puede simplemente ignorar el pecado. Para entrar al cielo es necesario nacer de nuevo espiritualmente, pidiendo a Dios el perdón por los pecados. Ser simplemente una buena persona no es suficiente para alcanzar la salvación. Todos hemos pecado, como afirma Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Si alguna vez mentiste, ya te convertiste en mentiroso. Si alguna vez robaste, ya fuiste ladrón. El pecado nos separa de Dios. Pero la buena noticia es que Jesucristo ofrece el camino hacia la redención y la salvación. Reconocer esta verdad y buscar el perdón y la transformación en Cristo es el único camino hacia la vida eterna. Comprender que nadie puede salvarse por sí mismo es fundamental en la fe cristiana, como nos recuerda Santiago 2:10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un solo punto, se hace culpable de todos. Eso demuestra que es imposible alcanzar la perfección o la salvación por méritos propios o por buenas obras. La salvación es un regalo de la gracia de Dios, accesible mediante la fe genuina en Jesucristo. Cuando aceptamos el sacrificio de Cristo en la cruz, donde Él murió por nuestros pecados, somos declarados justos delante de Dios. Esa transformación viene acompañada del don del Espíritu Santo, quien nos guía a una nueva vida marcada por buenas obras y frutos espirituales. No como medio para ser salvos, sino como evidencia de la transformación que ha ocurrido en nosotros. Los primeros capítulos de la carta a los Romanos explican cómo Dios nos declara justos. Es esencial comprender que Él nos dio un camino para escapar de la condenación, y ese camino es únicamente a través de Jesucristo. Romanos 3 refuerza esta verdad al afirmar que somos justificados por la gracia de Dios como un regalo por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Cristo fue entregado por Dios como propiciación por nuestros pecados, y esa gracia se recibe por medio de la fe. Esto demuestra la justicia de Dios, quien, en su paciencia, dejó de castigar los pecados pasados. Él reveló su justicia en el tiempo presente para ser justo y justificador de los que tienen fe en Jesús. Por tanto, el mensaje central del Evangelio es que, aunque todos han pecado y están separados de la gloria de Dios, existe un camino hacia la justificación y la salvación disponible para aquellos que creen en Jesucristo. Este es un mensaje de esperanza, justicia y amor
que revela tanto la misericordia como la rectitud de Dios. La parábola del hombre rico y Lázaro, contada en Lucas 16, 19, 31, es una advertencia poderosa sobre la realidad del juicio eterno y la necesidad de la salvación en Cristo. En esta historia, Jesús describe a un hombre rico que vivía en lujos, mientras que Lázaro, un hombre pobre y lleno de llagas, yacía a su puerta deseando las sobras que caían de la mesa del rico. Después de la muerte, Lázaro fue llevado por los ángeles al lado de Abraham, un símbolo de paz y consuelo. En cambio, el hombre rico se encontró en tormento en el Hades. Sufriendo, implora a Abraham que envíe a Lázaro para aliviar su angustia con un poco de agua. Pero recibe la respuesta de que hay un gran abismo entre ambos lugares, lo que hace imposible cualquier ayuda. Desesperado, el rico pide que Lázaro sea enviado a casa de sus 5 hermanos para advertirles, evitando así que sufran el mismo destino. Esta parábola enseña que, después de la muerte, ya no hay oportunidad de cambiar el destino eterno. Esta historia nos lleva a reflexionar sobre cómo estamos viviendo nuestra vida y la urgencia de aceptar la salvación que Jesús ofrece. Fue a través del sacrificio de Cristo y de su sangre derramada que se pagó el precio del pecado. Solo por medio de la aceptación de ese sacrificio podemos ser liberados de la condenación eterna. Además de ser una advertencia sobre las consecuencias de la negligencia espiritual, esta parábola transmite un mensaje de compasión, amor al prójimo y la importancia de la fe y la humildad. Nos desafía a vivir de acuerdo con los valores del reino de Dios y a reconocer la seriedad del Evangelio. En el diálogo entre el hombre rico y Abraham, registrado en Lucas, vemos un punto crucial: la importancia de escuchar y responder a la palabra de Dios. Abraham afirma que si las personas no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, aunque alguien resucite de los muertos. Esto demuestra que la revelación de Dios, contenida en las Escrituras, es suficiente para llevar al verdadero arrepentimiento. La historia también nos ofrece una visión del tormento en el Hades, un estado de espera antes del juicio final. Es un recordatorio de que después de la muerte ya no hay oportunidades de arrepentimiento. Las personas que están en el Hades, como el hombre rico, cargan con remordimientos, pero ya es demasiado tarde para ellos. Esta narrativa sirve como un llamado urgente a reflexionar sobre nuestra vida y nuestro destino eterno. Los cementerios son recordatorios visibles de que todas las generaciones anteriores pasaron por este mundo y enfrentaron la muerte. Ese es el destino inevitable de todos, sin importar fama, riqueza o estatus. Cada momento en que tenemos aliento es una oportunidad que Dios nos da para volvernos a Él y aceptarlo como nuestro Señor y Salvador. Dios nos creó con el deseo de que vivamos con Él en el nuevo cielo y la nueva tierra. La elección entre la eternidad con Dios o lejos de Él depende de cómo respondamos a su llamado. Hechos 17 resalta la cercanía y accesibilidad de Dios. De uno solo hizo todo el linaje humano para que habitara sobre toda la faz de la tierra, y les fijó los tiempos determinados y los límites de su habitación. Este pasaje nos recuerda que Dios no está distante. Él está cerca y es accesible para todos los que lo buscan. El Evangelio es un mensaje universal, disponible para todas las personas, ofreciendo salvación y esperanza. Hechos 17 también nos muestra que Dios estableció épocas y límites para la existencia de la humanidad, con el propósito de que las personas lo busquen y tal vez, aun a tientas, lo encuentren. Él desea que todos lleguen al conocimiento de la verdad y sean salvos. La belleza de este pasaje está en afirmar que, a pesar de nuestra búsqueda, Dios no está lejos de nosotros. Como está escrito, en Él vivimos, nos movemos
y existimos. Esto significa que nuestra propia existencia está intrínsecamente ligada a Dios y que Él siempre está a nuestro alcance. Estás aquí, viendo este video, porque Dios te está dando un tiempo para tomar una decisión crucial. La elección puede parecer difícil, pero en el fondo es simple. Elegir entre la oscuridad y la luz, entre seguir perdido o entregar tu vida a Jesucristo. El arrepentimiento de los pecados y la fe en Jesús son el camino hacia la salvación. Romanos 10:9 lo declara con claridad. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. La salvación viene por la fe, una fe que se expresa tanto con el corazón como con nuestras palabras. En este mismo instante, Dios está tocando la puerta de tu corazón. Como dice Apocalipsis 3:20, «He aquí, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él, y él conmigo». Dios espera que le abras tu corazón. ¿No será este el momento de dejarlo entrar? Aceptar a Jesús no es solo un boleto para escapar del tormento eterno, es encontrar tu verdadera identidad en Él. Él es el Creador y en su propósito encontramos el sentido de nuestra existencia. Esto no es simplemente una elección religiosa, es una decisión de vida. Es un llamado a la transformación, a la redención y a una comunión eterna con Dios. Tu vida no es un accidente, ni el resultado de una combinación aleatoria de elementos químicos. Hay un propósito mayor para ti. Ese vacío que sientes, esa sensación de que algo te falta, no puede llenarse con dinero, relaciones, placeres, viajes, ni con nada material. Solo Jesús puede llenar ese vacío. Él es la única respuesta. Como está escrito en Juan 4:24, Dios es espíritu, y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Solo Él puede transformar por completo tu vida. Yo mismo viví ese cambio. Seguía mis propios deseos, buscaba satisfacción en fiestas, alcohol y placeres momentáneos. Pensaba que estaba viviendo, pero en el fondo estaba perdido. Hasta que Jesús abrió mis ojos a la verdad, y en ese momento mi vida nunca más fue la misma. Aceptar a Jesús significa mucho más que evitar el juicio eterno. Significa vivir en plenitud, con paz verdadera, propósito y una alegría que este mundo jamás podrá ofrecer. Cuando eliges a Cristo, descubres quién eres realmente y comienzas a vivir de acuerdo con el plan divino para tu vida. Si oraste con sinceridad, pidiendo perdón y buscando redención en Dios, entonces ahora formas parte de su familia. Bienvenido, pero debes saber, este es solo el comienzo. El caminar cristiano es un proceso continuo de aprendizaje y transformación. Sigue buscando a Dios, estudiando su palabra, participando en una comunidad de fe y cultivando una relación diaria con Él a través de la oración. Dios te ama incondicionalmente y tiene un plan maravilloso para tu vida. A medida que te entregas a Él, descubrirás un propósito y una satisfacción que el mundo jamás podrá darte. Y recuerda, no estás solo. Además del amor de Dios, tienes hermanos y hermanas en Cristo por todo el mundo, listos para caminar contigo en esta jornada. Que Dios te bendiga abundantemente. El tiempo de vivir para Él es ahora. No postergues esta decisión. Permite que Él guíe cada paso de tu caminar y experimentarás la vida que verdaderamente vale la pena vivir.